Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Me conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como estoy. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión. Siendo rey de la creación, haces esta elección. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Amén. Es un gusto estar delante de la iglesia. Créame que cuando he predicado durante los viernes es un poquito y no he sentido toda la gente viéndome, pero pidámosle al Señor que los nervios no traicionen y que la obra del Señor sea hecha en su corazón. Por eso le titulé Firmes en medio de la tempestad. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido circunstancias difíciles? A muchos se nos ha venido problemas familiares, enfermedades de nuestros familiares allá en nuestros países y con la angustia del corazón aquí nosotros pidiendo, implorándole a Dios que Él haga la obra. Y nada menos ahora en día sábado, estamos orando por mi hermano que perdió a su padre porque está bajo la angustia de una situación. Y le damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada uno que ha venido este sábado siendo valiente para estar delante de la presencia del Señor. Vamos a orar antes de comenzar. Padre cariñoso y amante,
Te damos las gracias porque tu infinito amor, Señor, derramó su sangre aquí sobre la tierra para que todos tus hijos sean salvos, Padre. Tú sellaste ese abismo que había y ahora podemos estar delante de la presencia del Señor. Jesucristo, te damos las gracias, danos fortaleza, acompáñanos aquí y que envíe sus santos ángeles y su Santo Espíritu para que nos dé el apoyo que necesitamos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. El libro de Mateo, Jesús está caminando con sus discípulos y encuentra que hay una higuera que, a pesar de todo el follaje que tiene, no tiene un solo fruto. Y en el libro de Mateo 21:21 nos decía, Jesús respondió: os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo lo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todos lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando decimos la palabra creyendo, es que nosotros hacemos una petición y sabemos que ya está hecho. ¿Qué es la fe? La fe es creer en lo que no se ve como que ya existe. Y eso es lo que Dios quiere que usted aprenda, a confiar en su palabra. Cristo no obligó a ninguno de sus apóstoles a decirles, tienen que obedecerme. Él solo decía, confiad en el Señor y Él lo hará. Y dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos delante de ¿quién? Delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias. Pero a veces nosotros nos olvidamos de todo eso. Leí una historia muy linda y se lo voy a contar porque fíjese que cada predicación me llama la atención de darle una historia que toque corazones. Estaba una familia de campo y se fueron a la orilla del mar a pasar sus vacaciones. Y estando ellos ahí, se vino una tempestad tan horrible que los barcos se chocaban contra el muelle. Y estaba un jovencito de 13 años viendo por la ventana todo el desastre que el huracán estaba causando. Y usted sabe que las boyas son unas que flotan y están amarradas hasta el fondo de la tierra. Y la tempestad arrasaba con los barcos y los destruía. Y la boya, a pesar que se hundía, aparecía en el mismo lugar. Y se le vino a la mente del joven decir, qué valiente es ese plástico que está ahí. Porque aunque todos los barcos son arrancados y destruidos, él flota y vuelve. Al niño se le vino en la mente que era valiente, imagínese. Pero el padre que estaba allí le dijo, no te confundas. Lo que pasa que la boya está amarrada en una ancla y está sujeta a las rocas. Y por eso flota. Y aunque la traga el agua y se está destruyendo, sale a flote. Y entonces se le vino a la mente al padre decirle al niño, tú deberías estar parado y sujetado de la roca. ¿Y quién es la roca de salvación? Cristo Jesús. Ahora te pregunto, ¿está tu vida, tu confianza puesta en el Señor? Que así sea, porque cuando tú no confías y no estás anclado sobre la roca, que es Cristo Jesús, tu fe está muerta. Porque estás buscando placeres, estás buscando las cosas que el mundo ofrece, pero te hundes y es cuando el enemigo te revuelca todo. Y vuelves a tu iglesia vencido, pidiendo que tenga misericordia de ti. Pero tú es el que te has alejado. El Señor nunca se quita de ti. El Señor siempre está contigo. Entonces, si tú no estás anclado en la roca, si Jesús no es el Señor de tu vida,
Si los mandamientos escritos por la mano poderosa de Dios sobre la roca no están escritos en tu mente y en tu corazón, entonces tú estás sin Dios. Pero si confías que el Señor ha hecho eso en tu mente, lo practicas en oración, velas por estar de acuerdo a la presencia del Señor, tú estarás firme y adelante para vencer todo dardo del enemigo, aun sea demonios más fuertes que vengan. Bajo la unción del Señor estás protegido bajo las alas del Altísimo y nada te podrá tocar. Pero si tú estás alejado y construyes toda tu casa sobre la arena, el menor viento arrancará toda tu fe. Mientras que si tú te sujetas al Señor, todas las cosas que vengan, nada te podrá destruir. Con esto no estoy diciendo que a los cristianos no les suceden cosas. A los cristianos les suceden muchas cosas. Son las pruebas que el enemigo trae sobre tu vida y nunca le eches la culpa a Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú pienses que Dios te está castigando. Dios no castiga a nadie. Dios permite que pasen las cosas para que tu hijo le dice, no hagas tal cosa porque te pasa algo. ¿Sí entiende? Los mandamientos del Señor son promesa divina, que mientras tú estés bajo esa roca de salvación, protegido en el hueco de la mano del Señor, tú serás victorioso y la tentación no tendrá poder sobre tu vida. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. ¿Te está diciendo con eso que no te va a pasar nada? No, te está diciendo que con esta situación, cuando vengan las pruebas, Él dará el camino a la salvación. Y ese camino es dirigir tu vida a Cristo Jesús. Cuando Él transforme tu vida, cuando Él transforme tu corazón, entonces tus pensamientos estarán atados al Señor. Y todo cuanto venga contra ti, podrás decir, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? Y es tu decisión si fallas, porque el Señor deja que pasen, pero la decisión que sucedan en tu vida es tuya. Y no le vayas echando la culpa a todos, como Adán, que le dijo, la mujer que tú me diste, me dio de comer la manzana. ¿Quién se la comió? Adán. Pero ¿quién había sido instruido directamente por Dios? Adán. Él era el ministro que debía de estar para que la tentación no venciera a Eva. Pero también él cayó bajo las... Y todos echaron la culpa y después dice, la serpiente me hizo todo esto. Entonces vemos que nada viene. Entonces, como acabamos de leer, nos explica que somos tentados. Y en la vida, hermano, van a llegar tentaciones muy poderosas y vamos a ser probados en diferentes áreas de nuestra vida. A veces hay tentaciones familiares. A veces hay tentación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con todo. ¿Y sabes qué pasa? Que mientras tú estás metido en el internet por 8 o 10 horas, el enemigo está trabajando en tu corazón. Pero si estuvieras sumergido 8 o 10 horas en la palabra del Señor, tendrías la capacidad de reprender todo dardo del enemigo contra ti. Porque tendrías memorizada la palabra del Señor, que son poder delante del enemigo. El nombre de Jesús vence todos los dardos del enemigo. ¿Y qué es la tentación? Dirán. La tentación es la lucha que viene bajo las pruebas y las experiencias que el hombre tiene para acariciar el mal. ¿Por qué te digo? Porque mientras tú estás acariciando el mal con tu lado derecho, el enemigo va a estar trabajando al otro lado. Tu mente será
el jardín donde prosperen los buenos pensamientos y el corazón brotarán buenas cosas. La carne pelea y batalla contra el espíritu. Y si tú alimentas más la carne, ¿qué crees que va a tener más poder? Cuando tú te sometes a un ayuno, ahí puedes ver quién manda. El ayuno te da poder, te da autoridad, crea que tu espíritu sea poderoso. Y fíjese, yo soy bien comelón, pero cuando me pongo en ayuno para el Señor, es para el Señor. Y he hecho ayunos diferentes, pero el máximo fue 7 días y nadie me lo creía, ni mi esposa. Y ella seguía cocinando sus guisos que huelían rico, pero yo estaba en ayuno para el Señor. 7 días con pura agua. Y el Señor, en vez de ponerme más débil, me puso más fuerte. En las cosas menos para el Señor, a veces resultan ser más delante de la presencia del Señor. Gálatas 5:16 dice, vamos a buscarlo. Gálatas 5:16. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. ¿Ven lo que le estaba diciendo? La carne es la que desea las cosas malas, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras hacer. Nosotros experimentamos tentación en todas las áreas de la vida y hay un conflicto diario, hermano. Y muchos de los hermanos piensan, y el enemigo les pone en esa mente, que se vienen los conflictos cuando ellos se volvieron y aceptaron al Señor. Pero mientras vivían en el mundo, las tentaciones existían, pero lo solucionaban con una botella de guaro, de alcohol o como usted lo conozca. Y se adormitaba su corazón, su mente por unos minutos mientras pasaba el alcohol. Pero la tentación seguía. Para el cristiano, la solución es la medicina escrita en la Biblia. Y es la batalla que va a ganarse todo aquel cristiano que pueda defenderse con la palabra escrita. Nosotros estamos expuestos a recibir dardos del enemigo, batallas continuas por caer en el pecado. El enemigo enviará todo su arsenal contra cada cristiano y va a ser el punto rojo donde todos van a querer atacar. Y si tú eres un cristiano, por decirlo así, que no estudia la palabra de Dios, que no medita en la palabra del Señor, vas a caer en las tentaciones que vengan. Nosotros, por estar en ayuno, en oración y todo pidiéndole al Señor, somos atacados, hermanos. Pero nada hay de las pruebas que están pasando tan difíciles si tú estás anclado en la roca de salvación que es Cristo Jesús. Algunas personas están pasando por pruebas, pero las pruebas los están venciendo. ¿Sabe por qué? Porque no confían en pedir ayuda, en pedir a tiempo, oración para fortaleza, oración para que puedan vencer las tentaciones que están llegándole a su vida. Pero si las vive solos, el enemigo se encargará de pensar que usted está solo. Y lo por último dirá, oh, pues nadie me ayudó, estoy tirado en la cama, nadie me visitó y ni siquiera le avisó a la iglesia. Entonces la iglesia, ¿cómo va a saber si usted está ausente porque se fue de vacaciones o porque está enfermo? Y solo termina diciendo, es que soy débil, la tentación me venció. Dios creó un hombre y una mujer perfecto que cuando están en los caminos del Señor derechos, Él los cuidará. Pablo dice que él tenía batallas espirituales. Pablo dice que él luchaba por hacer el bien, pero terminaba haciendo ¿qué? Lo que no quería, lo malo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir que porque somos cristianos no nos va a atacar nada?
¿Cuántas veces Pablo fue golpeado? ¿Cuántas veces Pablo naufragó? ¿Cuánto lo picó las serpientes más venenosas que existían? ¿Y porque era cristiano no lo podía tocar? Piense en esto. Cuando usted está en los caminos del Señor, tiene que resguardarse cada día con la alimentación espiritual para que cuando venga el ataque usted pueda responder la palabra del Señor. Cuando el pecado lo acusa, cuando viene, usted tiene que decir: si pequé, abogado tengo ante el Padre Celestial, a Jesucristo el justo. No permita que el enemigo le recuerde los pecados del pasado. Usted aceptó al Señor, fue bautizado, y en esa agua del bautismo quedaron enterrados. Y la promesa del Señor dice que tus pecados serán arrojados al fondo del mar y que no se acordará. Y Dios es perfecto en sus promesas. Nunca lo dude. Dios declara que su palabra se cumple cuando Él la promete. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y somos puestos a pruebas, se verá la capacidad que tenemos. ¿Usted ha visto cuando funden el hierro? Se vuelve como suavecito, que usted lo puede doblar como quiere, pero trate de hacerlo cuando está en su punto natural, no pasa. Pero usted debe de tener la capacidad de combatir todas las acechanzas del diablo. Recuérdese que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es el target siempre? Los hijos de Dios. Porque al pecador, dice él, ya lo tengo, es uno de los míos, ¿para qué lo molesto? Y muchas de las veces nosotros decimos: pero porque a ese le va tan bien y a mí, que soy fiel del Señor, me pasan situaciones difíciles. Pero nosotros no debemos de tener ese tipo de sentimientos, porque como cristianos sabemos que hay luchas, que hay pruebas y que vendrán situaciones difíciles, pero con la ayuda del Señor, usted y yo somos más que vencedores delante de la presencia del Señor. Cuando usted combate, el Señor ve. Cuando usted ora, el Señor escucha. Todo lo que el Señor le ha prometido, si usted lo hace suyo, oiga bien, si usted lo hace suyo, si usted confía en la palabra del Señor, Él hará la obra para darle el escape que usted necesita. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones de hambre, de dolor, de angustia, de situaciones? Y todo el Señor nos dio la salida. Muchas de las veces personas pasan todo el mes preguntándose que cómo van a pagar la renta. Usted se ha martirizado todo el mes, ha creado enfermedad en su corazón de tanta angustia, pero al final del mes usted la paga. Y entonces dice: ¿cómo lo hice? Y usted ha creado un mal pensamiento, porque siempre está pensando que usted no tiene un Dios proveedor. Cuando usted tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, usted tiene un Dios que le proveerá. Amén. Los apóstoles sorprendidos, porque me imagino que cuando ellos vieron, esta es la continuación del primer versículo que leímos, sorprendidos de que las palabras del Señor se había cumplido, ellos se sorprendieron. Y Marcos 11:20 nos dice así: al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tened fe en Dios. A este monte quítate y échate en el mar, sin duda en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Usted no sea como ese tipo de persona que dice: ore por mí porque estoy enfermo. Y 5 minutos después va donde otra persona: ore por mí porque estoy enfermo. Y así se la pasa. Sabe que usted pone en duda la palabra de oración de los hermanos. Y pone en duda que usted tiene un Dios sanador.
Porque si usted le dijo, sáname Señor en la oración, ¿por qué va a seguir repitiéndolo cuantas veces quiera? Entonces quiere decir que usted está en duda con respecto a lo que Dios hace. Jesús expresa que cuando usted ora debe ser una oración de fe, creyendo que lo será hecho. Hemos visto cuántos testimonios que han pasado, que hermanas que el hermano llegó y dijo, hermano, mi esposa la tiene presa de migración y no te preocupes, ahorita oramos. Y eso fue un miércoles. El sábado estaban dando el testimonio que le habían dejado salir. ¿Quién maneja las cosas? Dios. Y poderoso es el Señor para que Él pueda ayudarnos. Y cualquier situación que venga, la confianza en el Señor, que a veces las cosas Dios quiere que sucedan para que nosotros pensemos. La fe y la confianza que usted deposita en el Señor es la base de toda oración. También debemos tener en cuenta que las cosas que pidamos deben de ser de acuerdo a la voluntad divina. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas de las personas que piensan que pidiéndole millones y millones de dinero al Señor van a ser felices. Ay, dice, si me das un carro nuevo voy a ser feliz. Viene el Señor y honra su petición y se lo da. Ahora, si me dieras una casa, el Señor lo da. Pero usted sigue dudando y dudando y dudando y cada vez más se extiende y por último se olvida de Dios porque ya tiene todo. Y entonces no se sorprenda que se le sea quitado. Porque el que honra al Señor, el Señor lo honra a esa persona. No ponga su confianza, su fe solo en las cosas materiales. Ponga su confianza y su fe ayudando a otro, al necesitado. La cartilla de hoy, ¿qué nos decía? Que ayudáramos a las viudas, a los necesitados, al que está en angustia, al que está. Mire cómo trabaja el Señor. Este tema lo venía preparando hace mucho tiempo y vino a concordar casi con lo que la cartilla estaba diciendo. Tengamos fe y confianza que recibiremos las cosas que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire que Ezequías, Dios le dijo, te llevaré conmigo. Prepara tus cosas que te voy a llevar. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a ser salvado y santo. ¿Qué más quisiera todos nosotros que Dios nos dijera, te voy a llevar? Mas él pidió extensión y pidió pruebas todavía. ¿Y qué pasó durante los extra 15 años que el Señor le concedió? Cayó en desgracia. Él y toda su familia. Pero si él hubiera obedecido la palabra del Señor, la promesa que Dios le estaba dando, le aseguro que hasta estas instancias los hijos de ese rey aún fueran reyes. Pero no confió en la palabra del Señor. Si usted pídalo con fe, creyendo que lo va a recibir, con fe que pueda confiar que la palabra del Señor se cumple sí o sí. Pero a veces pedimos cosas que no están para honrar al Señor. Muchas de las veces el Señor no le concede una petición que usted ha hecho, no porque Él no lo escucha, es porque Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted confíe en el Señor y que las cosas que pide sean de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas de las personas que les ha sido concedida todos los deseos de su corazón, cuando ya son ricos, cuando ya tienen, ni siquiera les quieren dar a alguien que le pide en la calle. ¿Y sabe cuál es el pretexto que dicen? No le doy
porque lo quiere para alcohol. Quiero que sepa que posiblemente sea un ángel el que le esté pidiendo. Porque usted le dice al Señor, dame, 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 pero usted no le da nada. Y el Señor dice que todo lo que le des a sus hijos, a Él se lo has hecho. Si tú le llevas comida a los pobres, le diste a Jesús. Si tú le das ropa al necesitado, le diste a Jesús. Si tú recibes por gracia tienes que dar. El amor de Dios se complace cuando sus hijos velan y hacen justicia con los necesitados. Pero si usted no está en los caminos del Señor, la voluntad de Dios será para usted difícil cumplirla. Fíjese qué tan difícil es para algunas personas cumplir con las palabras de Dios, que muchas de las veces están pidiendo, pero ellos no quieren hacer la voluntad divina. Y entonces, aunque Dios dice que Daniel cuando pidió, ¿qué dice la Biblia? Que instantáneamente el ángel llegó para resolver el conflicto que tenía. Entonces, vemos que cuando usted pide, usted recibe. Vemos a un Cornelio que dice que era un oficial del ejército que no tenía nada que ver con los israelitas, pero pidió y le fue concedido. Y fue bautizado con el Espíritu Santo, él y toda ¿qué? Su casa. Pero nosotros no queremos someter nuestra confianza en el Señor. Dice la palabra en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Entonces quiere decir que cuando el Señor te da los deseos de tu corazón, tu alma y tu espíritu están conectados con Él, usted recibe lo que está pidiendo. Y no se sorprenda de escuchar a hermanos. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que dicen, me regalaron unas cosas. ¿Por qué? Porque es bendición del Señor. Y algún día vamos a escuchar todos esos testimonios para que vean que aquí en nuestra iglesia hay gente que recibe bendición. Y usted mismo lo puede hacer teniendo trabajo, teniendo comida, teniendo casa, techo, confiando que usted tiene un Dios justo y verdadero y que Él le proveerá las necesidades de su corazón. Y aun que usted esté en dificultades, hoy el Señor puede darle la libertad espiritual, física y mental. El Señor puede liberar su mente de los conflictos que tiene el enemigo contra usted. Necesitas perdonar, necesitas dejar ir toda la basura que contamina tu corazón, como el enojo, la ira, la contienda, para que tu espíritu y tu alma prosperen. Pero si tú vives en problemas y quieres bendición de Dios, pero sigues siendo amargado contra todos tus vecinos, contra tus hermanos, entonces la bendición del Señor la estás reteniendo tú mismo. Porque dice la palabra de Dios que debemos de orar unos por otros. Tenemos que recibir consejo de Dios para que nosotros podamos hacer. Entonces, para que nosotros seamos justos delante de Dios, debemos de orar y debemos de hacer buenas obras para que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros debemos de hacer un cambio de toda nuestra conducta que deshonra la obra del Señor y volcarnos hacia Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Él nos proveerá y cambiará nuestra vida, nuestro concepto de vida cambiará y nosotros seremos levantados delante de la presencia del Señor. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Muchas de las veces nosotros siendo cristianos somos bien orgullosos.
y somos tan engreídos que creemos que nosotros somos poderosos. Mas sin embargo el Señor dice que nosotros no somos nada delante de su presencia. Así es que tenemos que ver la igualdad de cada uno de nuestros hermanos en amor para con Cristo. Y dice así, segunda de Crónicas 7:14, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga bien, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando usted está en una sociedad de conflicto, que hay pleitos y todo, usted comienza a orar para que haya paz. La paz irá llegando. Pero si usted está peleándose con su vecino, ¿cuándo vendrá la paz? Y dice, no, yo no quiero ser como esa persona. ¿Por qué? Porque somos cristianos de conflicto. No tenemos el amor de Dios para con nuestro prójimo. Pero si usted es un cristiano amable, cariñoso y está delante de la presencia del Señor, las personas mismas, usted irá por la calle y dirá, oiga, ¿verdad que usted es cristiano? Le ha pasado a todos ustedes, porque el enemigo reconoce quién es el Hijo de Dios y Él mora en nuestros corazones. Entonces la gente reconocerá que Cristo vive en nuestro corazón, que Cristo es el que nos guía, que Cristo es un Dios de poder, un Dios que anda con nosotros y nosotros andamos de la mano del Señor, y Él es la salvación, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Él dio su sangre por ti y por mí. Él es un Dios justo, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor del menesteroso, del que está en problemas. Allí está el Señor. Pero si el Señor te busca para que le ayudes al otro, trata de hacerlo, porque lo que el Señor quiere es que tú comiences a confiar en la palabra del Señor, que comiences a ver que Dios, si tú confías en su palabra y haces sus mandatos, Él hará, y Él te librará y te dará su salvación y te dará la libertad que tanto has añorado de los conflictos espirituales que tengas en tu mente. Y concluimos con Salmo 37, versículo 3, o del 1 al 5 vamos a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni envidies a los que practican la iniquidad, porque como hierba será pronto cortados y como hierba se secarán. Confía en el Señor y haz lo bueno. Habita en la tierra y cultívala. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este mensaje haya tocado tu corazón y pueda darte salvación a ti y a tu familia. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.